Buenas noches, estamos en Textos Literarios 2, vespertino, esperando el arribo de los compañeros. Para que hagan presencia en esta clase ahorita que iniciemos con el cierre del examen. Estamos a la espera de los alumnos. Alejandro León, Oscar. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Excelente, ¿y usted qué tal? ¿Ya vieron la plataforma donde van a enviar el trabajo? Sí, el de la del ¿Cuál? permíteme, aquí tengo apuntado. ¿Tuvieron examen ahorita o qué? Hay uno, y no, pero todavía no lo he hecho, profe. ¿A qué hora? ¿La que El sigue? romanticismo. Ese es el de nosotros. El otro es el del profe de las 7:30. Sí, hay un examen, lo tiene abierto hoy hasta las 11 de la noche. ¿Cuál era? ¿De pintura? ¿O cuál? Es taller, creo, de redacción, profe. Ah, ¿quién les da esa materia? Es, matemática. Mm, mm, Tres textos filosóficos. Y textos filosóficos, Con el maestro Padrón. correcto. Sí, sí. Ah, muy bien. A ver, estamos ingresando a la gente. Dijimos que iban a investigar el tema de la literatura romántica para enviarla a la plataforma, ya está habilitada. Hoy nada más hacemos los comentarios del cierre y el que quiera acumular más puntitos puede leer, comentar acerca del tema y aquí yo le anoto sus participaciones. No sé si alguien quiera hacerlo. De lo que estábamos platicando en la otra clase. Nada más para darle el cierre. Van a enviar el trabajo a la plataforma. Tienen hasta el viernes. Si no lo han hecho. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario o lectura de la literatura romántica. Soy todo oídos. Mientras escuchan música de fondo de afuera. ¿Por qué se quedaron mudos? La literatura romántica, profe. Sí, acuérdense que ese tema dijimos que lo iban a mandar a la plataforma y Sí, correcto. lo íbamos a platicar aquí para yo subirles más puntos. La literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició en el siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia, que se dispersó y cultivó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX, que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. ¿Qué es la literatura romántica y sus características? Las obras literarias del romanticismo se caracterizan por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y lo fantástico sobre la razón. Mezcla la tragedia con la comedia, exponer emociones exaltadas, presentar un espíritu rebelde, entre otros. Listo.
Muy bien. A ver, vamos a platicar 3 ideas que dijiste. Yo encontré autores, profe. Adelante. Está Víctor Hugo, José de Espronceda, Mary Shelley, Gustavo Adolfo Becker, Johann Wolfgang von Goethe, Sí, Lord Byron, William Blake y Charlotte Bronte. exacto. Ahorita los comentamos. Muy bien. Sí, estamos haciendo el cierre del tema del romanticismo en la literatura porque ya dijimos que el romanticismo abarcó varias artes, por ejemplo, la pintura, la música, entre otras, y lo que nos compete es la literatura. Entonces, de lo que dijiste anteriormente, Alejandro León, es, por ejemplo, la imaginación. Acuérdense que en el neoclasicismo los escritores estaban sujetos a la regla que diseñó Aristóteles, en donde toda la trama debía suceder en un día, la acción, el tiempo, el espacio. Entonces los románticos rompieron esa norma y dijeron, no, vamos a escribir como nosotros queremos, y se desborda la imaginación, la originalidad que también dijiste, con una actitud de rebeldía. Actualmente la palabra romántico es sinónimo de amor, ternura, cosas así. Pero un auténtico romántico en aquellos días era un rebelde de altos vuelos, era un anarquista, era alguien que se oponía a lo establecido como los hippies en los años 60. Nada más que como tocaban temas de amor, se quedó como sinónimo romántico de amor, pero en esencia el romántico era un, ¿cómo se llama? Un inquisidor, un cuestionador de la sociedad de su tiempo. ¿Y cómo lo sabemos? A través de las obras que escribieron. Era la inspiración, una de las inspiraciones fue la Revolución Francesa. Acuérdense del lema, libertad, ahí está, igualdad y fraternidad. Fue el lema de la Revolución Francesa que impactó mucho a los jóvenes de aquellos días. Muy bien, sigo poniendo puntos para poner dieces. Rásquenle a autores, a características, pueden googlear, pueden investigar, todo lo que hablen va a estar a su favor. No sé si tengan algo más que quieran comentar. ¿Cuáles son los elementos del romanticismo? Sí, Por, ¿Mande? sí, no, escucho. Muy bien. Dice, por tanto, los rasgos más representativos del romanticismo son el individualismo, el Ajá, rechazo de la realidad mediante la invasión o la rebeldía, la defensa de la libertad, la impotencia de la naturaleza y el nacionalismo. exacto. Está entrando Buenas gente. noches, profe. Soy Hola, Marisol. ¿quién Buenas noches, eres? maestro. Hola, Madre Fátima. ¿Quién es Faun? Yo, Marisol. Ah, muy bien. No podía descifrar ese código. Estamos haciendo el cierre del tema de la literatura romántica para promediar y no sé si ya se fijaron que está habilitada la plataforma para que manden su trabajo hasta el viernes límite. No sé si alguien ya la consultó. Yo ya lo vi, maestro, pero no lo he enviado. Ahorita lo envío. Ah, no, Yo ya no, la envié, profe. perdón. Yo ya la envié. Ah, excelente. Sí, para que los que no lo han hecho pues ya sepan que ahí está. Entonces, decíamos que estamos dando el cierre y el final y la retroalimentación de la literatura romántica. Y los que están comentando están subiendo sus bonos de puntos. Ahorita hubo 2 palabras claves, nacionalismo y libertad. ¿Por qué?
porque dijimos que en aquellos días Napoleón Bonaparte se dedicó a invadir países. Acuérdense que los países en Europa son muy pequeños y es muy fácil llegar de un país a otro. Es como aquí, si yo digo voy a Silao, duro media hora en auto, 40 minutos en Guanajuato, o sea, un aproximado, ¿no? Y es igual en Europa. Alguien que va de un país a otro dura esa distancia de tiempo. Entonces Napoleón invade países y despierta en los jóvenes como ustedes el deseo de liberar a su país y tener el amor a su nación. De ahí viene el nacionalismo. Es decir, no soportaban que un extraño invadiera su país nada más porque se le antojaba o por demanda de poder. Se reagrupan los jóvenes, se organizan y expulsan al invasor y se fomenta el amor a su nación, de ahí el nacionalismo. Y por consiguiente la libertad, que ya dijimos viene bajo la inspiración del lema de la Revolución Francesa. Están leyendo y comentando algunas cosas para que aumenten los puntitos. No sé si las que llegaron ahorita quieren comentar algo. Phone. ¿Estamos hablando de lo mismo del romanticismo, maestro? Sí, ya para dar el cierre y promediar. Digamos que es como un repaso, un afianzar el tema, ¿sí? Ya para que quede cerrado. Pueden googlear, buscar autores, no sé, mientras yo les platico lo que sigue. Estamos ya a mitad del siglo XIX. El romanticismo llegó a su plenitud y como cualquier movimiento empieza la decadencia, como la Edad Media que termina para dar paso al Renacimiento. Y a su vez la Edad Media surge cuando cae el Imperio Romano. Entonces, en el siglo XIX hubo muchas cosas que cambiaron la mentalidad del hombre, sobre todo en Europa, de toda índole, en la ciencia, en la educación, en la filosofía, en la tecnología. A este siglo del siglo XIX se le llamó el siglo del progreso, porque se dio la segunda revolución industrial. ¿Alguien se acuerda en qué país surge la primera revolución industrial? ¿Y qué consecuencias trajo? Cuando ustedes hablan en historia, leen o les platican la revolución industrial, ¿dónde sucedería? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Que dónde andabas? ¿Fue en Francia, maestro? Bueno, más deja repetir la pregunta es que ¿en qué país surge la revolución industrial? Ah, ok. Pueden googlear, aquí nada es de memoria. Esa fue en teoría la primera y en el siglo XIX se da la segunda, pero hay que ver el antecedente. Gran Bretaña, profe. Excelente, Ajá, en Inglaterra correcto. durante la segunda mitad del siglo XVIII. Exactamente, en Inglaterra se da la revolución industrial que trajo cosas positivas y negativas. ¿Cuáles positivas se imaginan que trajo esta revolución? ¿O qué provecho hubo cuando se da esta revolución industrial? No de guerra, industrial. O sea, ¿qué beneficios le trajo a la humanidad? Porque si le trajo. Fue buena porque
¿Y mala por qué? Tuvo de las dos. O sea, tuvo cosas buenas y malas. Yo encontré algo, profe. A ver. Dice que superación de epidemias, avances en la medicina, mejoras en la alimentación, en la higiene, sistemas de agua potable y mantenimiento de natalidad. Sí, porque si algún día ven un documental de cómo eran las ciudades europeas en la Edad Media, hijo, todo lo contrario a lo que leíste, no había agua potable, no había higiene, no había medicina. Yo tengo lo negativo, maestro. Adelante, Fátima. Bueno, yo investigué y dice, lo negativo, contaminación del medio ambiente y los trabajadores construían sus casas cerca de las fábricas y se ponían en peligro de salud, ellos y sus familias. Exacto. Por ejemplo, ustedes saben que gracias en Inglaterra hace un Ujú. frío terrible y las casas tienen chimeneas, tienen el tubo estrecho, entonces contrataban niños por lo delgado y la estatura para limpiarlas. Y cuando lo hacían con el tiempo, los niños morían intoxicados. Y nada de que había seguro, demanda, ni nada. Patrón, ya se murió otro niño, llévenlo a su casa y a ver si hay otro y que lo traigan. Así durísimamente eran las condiciones. La jornada de trabajo era de 16 horas. Eso era lo negativo de la revolución industrial. Desempleo, la máquina desplazó a mucha gente. Entonces se vinieron los problemas sociales, robos, asaltos, violencia, hambre, desempleo. Así también en el siglo XIX, cuando el romanticismo empieza a decaer, surge la segunda revolución industrial y también trajo cosas buenas y malas. Pero sobre todo le cambió la forma de vida a la gente. ¿Cómo qué creen que se inventó en el siglo XIX? Le llamaron el siglo del progreso. ¿Qué se inventarían? ¿Máquinas? Pero así hubo cosas muy específicas que todavía se usan. ¿En el siglo XIX, maestro? Así es. Ay, voy a investigar. Hubo inventos muy, sí, muy concretos que cambiaron la forma de vivir y de pensar de la gente y que todavía existen, obviamente ya mejorados. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estos inventos, descubrimientos van a dar lugar a otro movimiento literario que va a ser muy distinto, contrario al romanticismo. Pero ¿qué influyó todo esto que se inventó y se creó en el siglo XIX? Es decir, por eso estoy haciendo hincapié, digamos que es la influencia muy notoria para que surgiera un nuevo movimiento literario que se va a llamar el realismo. Maestro, yo encontré los inventos que se hicieron. A ver, Mire, es el fonógrafo. ujú, Utiliza un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones. así El es, cinematográfico, el la cine, invención sí, del cine, ¿verdad? así Fue es, obra de los hermanos Lumière a finales del siglo XIX. El teléfono en 1857, el avión, la vacuna, la exacto. aspirina. Bueno, viene también la Coca-Cola. Sí, 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 también. El método de pasteurización, la lente de Fresnel, llamada así por su inventor Agustín Fresnel, es un diseño de lentes que permite la construcción de lentes de gran apertura. Así. Termómetro clínico. ¿Es todo, maestro? Sí, todo eso, gracias.
sí les dije ahorita, ¿verdad? Que se siguen utilizando, Sí. obviamente ya con mejorías, el teléfono, el gramófono, que es como el estéreo, la grabadora, todo eso. ¿Qué más? El automóvil, el cine, se sigue viendo. Entonces todo eso fue cambiando la forma de pensar y de vivir de la gente y va a repercutir en la literatura. La vacuna, dijiste, gracias a ella, la humanidad ha sorteado muchos problemas. Por ejemplo, ahorita no nos vayamos tan lejos. Esta pandemia ha sido controlada por la vacuna y obviamente por otras medidas, pues. Pero el mejoramiento de los inventos, el avión, también lo dijiste, ha cambiado la forma de vida de la gente. También hubo tres grandes teorías en el siglo XIX que también modificaron la actitud del hombre. ¿Qué teorías serían? Son tres. Y muchas, las tres sumamente importantes en tanto que impactaron al ser humano. Y esas teorías influyeron muchísimo, muchísimo en la literatura realista, que es la que sigue después del romanticismo. Pero no sé si las logren identificar. Yo no soy el músico, ¿eh? Si escuchan música de fondo es en la calle. Tres grandes teorías cambiaron la mentalidad del hombre hasta la fecha. ¿Se las digo? Sí, maestro, mejor. Bueno, una de ellas fue la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. En aquellos días se les llamaba filósofos naturalistas a lo que hoy se les llama científicos, por eso se llaman ciencias naturales, porque están basados en el estudio de la naturaleza. Un químico, un físico, un médico eran considerados filósofos naturalistas. Charles Darwin desarrolla una teoría en cuestión de biología que se llama la teoría de la evolución de las especies, y eso influyó muchísimo. La otra repercutió en la sociedad. Fue creada por Carlos Marx y su teoría es la teoría del socialismo científico. Él hizo un estudio muy científico de lo que fue la sociedad desde que el hombre se empezó a organizar, y a las etapas de la historia les llamó el modos de producción. Por ejemplo, el modo de producción primitivo, esclavista, feudal, capitalista, socialista, etc. Y otra teoría que influyó muchísimo, y por cierto siguen vigentes, es la teoría de Sigmund Freud, la teoría del psicoanálisis, que consiste en hacer una exploración de la mente para detectar problemas como fobias, paranoias, complejos, traumas, inseguridades, todo eso. Y siguen vigentes estas teorías. Se le llamaba naturalismo a la ciencia. Entonces, a la literatura de este tiempo, después del romanticismo, también se le va a llamar así. Literatura naturalista o realista. Ya lo vamos a ver con calma de qué se trata esto. Y eso es lo que va a seguir ya después en el segundo parcial, el naturalismo o realismo. Nada más estoy haciendo un marco histórico para ubicar las características muy específicas que vamos a detallar en este movimiento que suple al romanticismo, porque el romanticismo cayó en excesos. Ya era muy
fantasioso, mucha imaginación, se despegaron de la realidad. Y el siglo del progreso, lo que les dije ahorita, trajo muchos problemas sociales, desempleo, prostitución, violencia. Entonces los escritores dijeron, románticos andan muy soñadores y acá en la sociedad hay unos problemones. Hay que describir la sociedad como es. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también se inventa la fotografía. Entonces dicen los escritores nuevos, vamos a retratar la sociedad como si fuera una fotografía. Vamos a retratar la sociedad lo más real posible, con sus defectos y virtudes. Por eso se va a llamar realismo, porque van a intentar describir la sociedad con la realidad más, por muy dura que fuera, más palpable. Muy bien, ¿ya no hay comentarios? No, De mi sí. parte no, profe. Ok, los demás niños, niñas, están dormidos. Sí, no, ya me aburrí. ¿Qué está diciendo? A ver, por último, ¿quién quiere hacer así como una conclusión sencillita de lo que fue la literatura romántica y con eso terminamos? Si les preguntaran con sus palabras, ¿viste el tema de la literatura romántica? Sí. ¿De qué se trató? ¿Quién lo platicaría y le pongo su punto? Ah, se trató de esto, esto, esto. Así sencillito. ¿Nadie? Se le llama cierre del tema. Pues, bueno, yo encontré, bueno, más bien yo con mis palabras, comprendí que el romanticismo era como el motor que impulsaba al ser humano a la felicidad. Ah, sí, sí, sí. Acuérdense que se da un texto y cada uno lo interpretamos de acuerdo a nuestro modo de ser. Muy bien, Marisol, su puntito. Gracias, profe. Un último ya para cerrar. Digo si quieren, ¿no? Tampoco a la fuerza. Bueno, en 3 palabras, el romanticismo fue un movimiento artístico. Surge a fines del siglo XVIII, mitad del siglo XIX. Se opuso al movimiento neoclásico, que era muy rígido y que escribían con normas y reglas. El neoclásico que no escribía con normas y reglas era visto como mal escritor. Y el romántico se opone con la rebeldía en toda su extensión. Vamos a escribir con libertad, con imaginación, a expresar nuestro yo, nada de reglas. Vamos a escribir cómo nosotros sentimos el arte. ¿Qué influye? La Revolución Francesa y las invasiones napoleónicas. ¿Por qué romántico actualmente es sinónimo de amor? Porque fue uno de los temas, pero no fue el esencial. El esencial fue la protesta contra lo establecido. Dentro del grupo de románticos hubo una línea que se fue al extremo, le llamaron los poetas malditos. Eran los poetas que se iban a los cementerios a escribir bajo la luz de la luna, usaban sustancias tóxicas, alcohol, cocaína, hashish, y se les catalogó como poetas malditos. Escribían temas como la muerte, el suicidio, cosas extremas. El siglo XIX avanza, se crean nuevos inventos, nuevos descubrimientos, teorías, la sociedad se transforma y el romanticismo deja de ser
ya no era funcional, dadas las condiciones de la nueva sociedad, y muere y aparece una nueva literatura que va de acuerdo con los cambios que se hicieron en la sociedad. Entonces la literatura se hace más real, más objetiva, y se va a llamar literatura realista, que es justamente la que vamos a ver, si Dios nos da vida y salud, en el siguiente parcial. Entonces ahí está la plataforma, los que no han enviado, ahí los esperamos y cerramos con esto. Y que tengan una excelente noche, no nada más ustedes, sino todos sus familiares. Gracias, profe, igualmente. Buenas Gracias, noches. maestro. Se lo agradecemos a Dios.